Hola, gracias Jorge, gracias por la invitación. Y bueno, converso sobre lo que dijo Sergio. Y, o sea, tomando por cierto todo lo que señaló Sergio y de acuerdo con él. Pero quisiera comenzar celebrando el contraataque de Chávez. O sea, yo creo que eso hay que destacarlo. ¿Por qué hay que celebrar el contraataque de Chávez? Porque hablar de la paz en Colombia y ubicar el problema en UNASUR, en donde hay la fuerza y además, no solamente la fuerza, sino que como espacio geopolítico ya mostró cuando el caso Ecuador, cuando el caso Bolivia, la fuerza que podía tener UNASUR y el temor del imperio sobre lo que ahí pueda acontecer y la influencia que se pueda tener. Entonces ese contraataque de Chávez, de sacar el asunto, que no es entre dos, que no es por comercio, sino que es realmente el problema de la paz, y que el problema de la paz tiene necesariamente el apoyo de los pueblos, indistintamente que sus gobiernos sean guerreristas. Yo creo que hay que celebrar. O sea, que realmente ese contraataque es el contraataque. Ahora, ¿en dónde está entonces el temor de que se pueda desviar la fuerza de ese contraataque? Y ahí, entonces, ahí sí tenemos que estar pendientes y tiene que ver con lo que acabamos de ver de los recursos. ¿Por qué? Porque en esa región no es cualquier cosa. En esa región está el petróleo, o sea, en la zona de la frontera está el petróleo, y entonces hay que tener mucho cuidado con las dos cartas que han llegado. Llegó una carta de Insulza que Colombia le pide a Insulza, y Insulza envía una carta hoy de la Organización de Estados Americanos pidiendo que se nombre una comisión de revisión, de supervisión, qué sé yo. Mira, cuando entran, se sabe cuándo entran, nunca se sabe cuándo salen, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un riesgo en esa carta de la comisión, porque hay mucho escrito después de la guerra de Corea sobre el papel de los desplazamientos, el papel que juegan los desplazados, los refugiados, ¿de acuerdo? Y la extensión de la guerra. Y cuando nosotros oímos que dicen las cifras de los colombianos que habitan en Venezuela, residentes o nacionalizados, y los recientes refugiados y desplazados, nos da bastante temor, porque hay algunos campamentos que sabe uno si el campamento de San Cristóbal o el campamento de Maracaibo o el de Apure, esos campamentos de repente a esos que son hoy desplazados aparecen como guerrilleros. O sea, ahí hay que hacer un señalamiento porque están allí esos campamentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y cómo es eso de que esa carta pide que se nombre una comisión. Pero hay también un segundo riesgo, que actuaron rapidito, que fue el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es la participación de los partidos, o sea, se renueva otra vez esa izquierda socialdemócrata que sabemos que además de corrupta y de en crisis está totalmente cubierta por todos los males del capitalismo. Entonces, fíjate, esa comisión que puede formar y que una fuerza de paz en las fronteras y dar recomendaciones. Al dar recomendaciones hay injerencia, porque hay una vigilancia, hay una violación, o sea, y no es en cualquier lugar, es en el lugar de nuestro petróleo, es en el lugar del petróleo de los venezolanos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esas dos cartas no se pueden aceptar, porque no es un problema entre dos. De allí que yo comienzo por celebrar el contraataque de Chávez en relación a poner la pelota en el campo de la paz interior en Colombia. Claro, eso no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, porque la paz adentro toca todo lo que tiene que ver y toda la historia que conocemos, porque hay muchísima historia escrita sobre la cantidad de veces que la guerrilla ha sido trampeada, ¿no? Entonces, eso pone allí un problema serio, pero yo creo que hay que celebrar el contraataque de Chávez. Muy bien.
Miguel Ángel. Bueno, hablando un poco en cifras, como comentaba Judith, tenemos que resaltar que Colombia posee hoy día entre 3 y 5 mil millones de desplazados, 40.000 desaparecidos, 2.183 fosas halladas y 1.603 militares investigados por falsos positivos. Esa es la Colombia de la cual estamos hablando nosotros hoy día. Cuando nosotros vamos a ver en este marco preocupante el lugar de la justicia, y eso me gustaría dejarlo en claro, Jorge, de las fronteras para adentro en Colombia, nos damos cuenta que de los investigados 361 son oficiales, 488 suboficiales y 814 soldados. Solamente en 29 casos se dio un veredicto y casi siempre se dejó en libertad a los responsables. En los ataques que se dieron en la OEA contra nuestro país y esas presuntas pruebas, este show mediático diplomático que se dio, coincidía con un hecho fatídico en la historia de nuestra región, en la historia latinoamericana, y es el caso de la Macarena, una fosa común en la cual se puede llegar hasta hablar de 2.000 asesinados. Coincidió, lo hicieron coincidir más bien. Lo hicieron coincidir y una cosa tapó la otra. La discusión entonces la tenemos que colocar nosotros, primero que todo, evidentemente, como lo comentó la profesora Judith, en el plano de la paz. Y sobre todo en el plano de la paz, porque el conflicto es inherente a Colombia. Y esa Colombia que está atacando, en este caso, diplomáticamente a Venezuela, y que aquel fatídico primero de marzo lo hizo bélicamente contra Ecuador, no está haciendo otra cosa que monopolizar el arsenal bélico y los conflictos internos de Colombia para parar los procesos progresistas en la región. Diciéndolo popularmente, los Estados Unidos, que son los que están detrás de la exportación del conflicto colombiano, está pescando en río revuelto. Está aprovechando las contradicciones de una nación colombiana habitada por 3 estados, el estado paramilitar, el estado guerrillero y el más débil de todo, ese estado colombiano postrado a los Estados Unidos, está pescando en río revuelto, está usando estas contradicciones y tratándola de exportar. Es por eso, Jorge, que yo creo que nosotros tenemos que leer desde 2 puntos de vista, desde 2 lugares diferentes, el lugar de Venezuela en este conflicto colombiano. Hay un primer lugar de macro política en la cual evidentemente hay 7 bases militares, hay una 4ª flota rondeando las aguas internacionales y algunas veces nacionales, y en lo micro un proceso de descomposición, desgraciadamente, de la sociedad colombiana con una guerra de más de 50 años que quiere ser exportadas hacia nuestras fronteras por los Estados Unidos como el mejor y más silencioso método de injerencia para frenar procesos sociopolíticos como el que se está dando en estos momentos en Venezuela. Fíjate, Miguel Ángel, yo no voy a estar muy de acuerdo, porque yo no creo que los Estados Unidos están pescando en río revuelto. El río lo revolvió los Estados Unidos, él no está pescando en el río revuelto de otros. O sea, si nosotros le hacemos un seguimiento hacia atrás a lo que ha sido toda esa estrategia que hoy se expresa de esa manera y usa, como bien dijo Sergio, a Uribe, al personaje, es una estrategia que, mira, desde el 74 viene caminando, y viene caminando, como bien la atajó Fidel ahorita en sus reflexiones en Irán, señalando que, bueno, la estrategia ahorita es el impacto de alcance inmediato. O sea, cuando Chávez en Bariloche presentó el nivel de vuelo que tiene el avión que salga de una base de Colombia, realmente yo digo que, mira, no es el número de las bases, no, sino que es un alcance tecnológico que responde al tiempo de la guerra que se ha planteado el imperio en su estrategia desde los 70.